Millonario, mendigo y un secreto negro. La abuela revela un doloroso pasado. La luz del atardecer se colaba por las rendijas de la vieja ventana, iluminando la sala de costura donde Sebastiana, con sus 78 años, caminaba entre hilos y telas como una sombra del pasado. Su corazón, frágil como el papel de las cartas que guardaba desde su niñez, latía con un eco diferente, uno que resonaba con los recuerdos de San Miguel de Allende, ese pueblo lleno de color y alegría, pero también de secretos oscuros. Era un día como cualquier otro, pero el aire estaba impregnado de una tristeza especial. Desde la lejana Ciudad de México, los murmullos de los transeúntes le llegaban como ecos distantes, mezclándose con el susurro de su amiga Concepción, que alrededor de la mesa le enseñaba nuevos patrones. Concepción, siempre alegre, notó que algo no iba bien. «Sebasti, ¿estás bien?», preguntó. Pero su mente ya había viajado años atrás, cuando Juan, el amor de su vida, capturaba sonrisas con su cámara, hasta que su padre, celoso y violento, lo arrebató de su lado. La escena se le grabó en la memoria. Un grito desgarrador, un destello de metal, y su mundo se volvió gris. Las calles, un laberinto de colores vibrantes, ahora parecían sombrías y vacías. Las flores en el mercado, que antes le robaban el aliento, ahora solo le recordaban la fragilidad de la vida. Pero su costura, ese refugio, era su única forma de enfrentar el peso del secreto familiar que la mantenía despierta en las noches de insomnio. De repente, algo brilló en un rincón olvidado. Sebastiana se acercó. Su corazón palpitaba con fuerza. Era un viejo diario, cubierto de polvo, pero con la promesa de descubrir verdades ocultas. Sintió un nudo en la garganta. ¿Qué secretos encerraba entre sus páginas? «No puede ser», murmuró, temiendo lo que podría encontrar. Pero la curiosidad era intrépida. Lo abrió. Cada hoja crujía, como si el tiempo mismo le hablara. En las primeras páginas, palabras familiares la abrazaron. «Tú mereces la verdad». Cada línea la transportó a su infancia, a sus risas en la plaza, a las promesas que nunca se cumplieron. Pero la entrada que leyó a continuación hizo que sus manos temblaran de miedo. Era un recuerdo que vinculaba la muerte de Juan a un oscuro legado que había jurado olvidar. ¿Cómo era posible que todo lo que había creído fuera una mentira? Mientras la noche caía, un frío recorrió su espalda. La verdad era un veneno dulce. Estaba lista para enfrentar el dolor que había atormentado su alma. Una mezcla de miedo y alivio la invadió. Siguió leyendo. Cada palabra parecía advertirla. «Ten cuidado con lo que desenterra». El silencio en la habitación se volvió abrumador y un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Podría soportar la verdad que su vida había estado tratando de esconder? Las sombras danzaban en las paredes, como si sus propios recuerdos quisieran advertirle. Pero Sebastiana estaba decidida a seguir adelante. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia
Interactuemos. Mientras la noche caía, la atmósfera en la sala de costura se volvió pesada, como si el aire llenara de sombras los rincones de la habitación. Sebastiana, aún con el diario abierto frente a ella, sentía como el frío la invadía. Cada palabra le revelaba verdades que nunca había imaginado, secretos que acechaban su corazón. Pero entonces, un golpe sordo resonó en la puerta de la casa. Su corazón se detuvo un instante. ¿Quién será a esta hora?, pensó, entre la curiosidad y el temor. Con manos temblorosas, decidió ignorar la advertencia que el libro le había hecho y se dirigió hacia la puerta. Sus pasos, casi inaudibles, le parecían pesados. Al abrir, vio a un joven, su rostro pálido y su cabello desordenado. Los ojos del chico eran un océano de angustia. «¡Señora Sebastiana!», gritó, su voz entrecortada. «¡Necesito su ayuda!». Es su hijo. Un puñetazo en el estómago. Su hijo. ¿Acaso tenía un hijo? El rostro de aquel desconocido le resultaba vago, pero su corazón latía con fuerza. Cada pulsación semejaba un trueno en su pecho. «¿Qué le sucede?», preguntó asustada. «Fue atropellado. Está en el hospital. Nadie sabe qué hacer. Y su nombre está en su cartera. Él sabe quién es usted». La revelación golpeó a Sebastiana como un rayo. ¿Cómo podía ser posible? Su mente se llenó de recuerdos, imágenes que nunca había querido ver. Los años de dolor, las decisiones, los secretos enterrados sobre su pasado. Un hijo. La idea parecía irreal. Un eco lejano que resonaba con la verdad de su diario. Sin tiempo que perder, corrió hacia la salida. «¿Dónde está el hospital?», dijo con voz entrecortada. El joven, ahora su salvador, la guió rápidamente a través de las calles vacías. Las luces parpadeaban, sombras danzantes se movían a su alrededor. Cada paso que daba era un empujón más hacia el abismo de una revelación que cambiaría todo. Al llegar al hospital, la penumbra del vestíbulo era sofocante. La recepcionista, una mujer de mirada cansada, le dijo que su hijo estaba en observación. «Por favor, dígame su nombre», pidió ella. Pero su mente estaba en blanco. ¿Cómo podía haber vivido tantos años sin saber? Esperó, su corazón latiendo con ansiedad. Cada segundo era un grano de arena cayendo lentamente. De pronto, escuchó un grito desgarrador. Un hombre entró corriendo, desesperación en su rostro. «¡Juan!», gritó. Esa palabra se clavó en el pecho de Sebastiana. «¡Juan!». La imagen de su primer amor, el hombre que había estado en su vida por un suspiro, un sueño, ahora renacía ante ella, pero no como ella lo había imaginado. La realidad se desdibujó a su alrededor. Juan no solo había vuelto, sino que el destino había tejido otro hilo oscuro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Sebastiana, la voz aferrándose a su garganta. El hombre se volvió hacia ella, y en su mirada había una mezcla de rabia y tristeza. «Él es su hijo, y también es el mío. Soy su padre». El mundo se detuvo. Su corazón se hundió. Aquello que había creído saber, su conexión con Juan, había sido una ilusión, un doloroso engaño. Su historia, tan sencilla y hermosa, se había transformado en un laberinto de traiciones. La noche se volvió más oscura. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que todo su pasado se hubiera asentado sobre una farsa?
Las palabras de su diario resonaban en su mente. Ten cuidado con lo que desenterra. La verdad, que había buscado con desesperación, había llegado al mismo borde de su vida. ¿Podría afrontar ese horror? ¿Qué? Secretos aún estaban por revelarse en este triste juego del destino. La noche se volvió más oscura. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que todo su pasado se hubiera asentado sobre una farsa? Las palabras de su diario resonaban en su mente. Ten cuidado con lo que desenterra. La verdad que había buscado con desesperación estaba al borde de su vida, y ahora con cada latido sentía que se desmoronaba su mundo. ¿Eres su padre? Las palabras de Sebastiana emergieron como un murmullo. Su corazón latía frenético, mientras el extraño frente a ella parecía desmoronarse bajo el peso del momento. La angustia se reflejaba en sus ojos, pero a medida que se acercaba, no solo se veía preocupación, había un fuego, una rabia controlada que asustaba. Sí, soy yo. Juan es mi hijo. Y tú eres su madre. La voz del hombre temblaba, pero insistía en unas palabras que rasgaron la realidad en 1000 pedazos. ¡No puede ser! Sebastiana se cubrió la boca, un grito apagado emergiendo de su garganta. ¡Juan! ¡Nuestro Juan! Pero no hay manera. Ella retrocedió un paso, el frío del tile del hospital calando en su piel. Él es parte de nosotros, Sebastiana. No sé cómo explicarlo, pero no estoy aquí para lastimarte. Su voz sonaba desesperada, pero las verdades que arrojaba eran cuchillos en su corazón. Mientras intentaba asimilar la bomba, el silencio del vestíbulo se rompió de repente. Un grito ensordecedor resonó por los pasillos, y la recepcionista palideció. ¡Un accidente! Se ha caído. Necesitamos ayuda. Su grito hizo eco, y palabras de pánico comenzaron a surgir. Entre los médicos y enfermeras. Instintivamente, Sebastiana se volvió hacia el donde habían llevado a su hijo. ¡Juan! Gritó, pero sus piernas no respondieron. La ansiedad se transformó en torbellino y el olor a desinfectante se volvió abrumador. El hombre frente a ella, su examor, su vida, su traición, se precipitó hacia ella. «Necesitamos estar juntos», dijo, agarrando su brazo. Su mirada era intensa, casi frenética. «Si algo le pasa a Juan, es nuestra oportunidad de resolver todo». Pero en ese instante otros gritos surgieron. Un grupo de personas flamantes irrumpió en la sala. Un grupo de jóvenes, con el mismo ollar alocado, pidiendo respuestas. «¡Él es el culpable!», gritó uno, señalando al hombre frente a Sebastiana. «¡Él lo atropelló!». Sebastiana sintió que el aire se le escapaba. Sus ojos se abrieron. «¡Como platos!». ¿Qué había dicho? ¿Cómo? ¿Qué le estás diciendo? La confusión estalló como fuegos artificiales en su mente. Su corazón se detenía mientras el dolor se convertía en un torbellino de incredulidad. «Él le hizo algo a Juan», continuó el joven, su voz llena de furia. «¡Es un monstruo!». La habitación se convirtió en un frenesí de murmullos y miradas acusadoras. «No, esto no puede ser cierto». Sebastiana se alejó, como si el calor del mundo la estuviera empujando. «Él es su padre. Es imposible». El hombre se puso nervioso. No es lo que parece. No quería. Pero en sus ojos Sebastiana vio algo más. Un destello de culpa.
¿Qué era todo esto? Justo entonces, una enfermera apareció, blanco y temerosa. Es una emergencia. Juan está en coma profundo. Necesitamos que se hagan pruebas. Todo se desvaneció alrededor de Sebastiana. Su mundo estaba desquiciado. La verdad y la mentira, el amor y la traición, todo se iba a desmoronar frente a ella. ¿Qué pasaría con su hijo? ¿Era alguna de estas verdades realmente la verdad? La atmósfera se hacía cada vez más pesada. Sebastiana se sintió atrapada en un ciclo de dolor. ¿Podría soportar lo que estaba por descubrir? ¿Acaso todo estaba destinado a terminar en horror? Sabía que quedaba una revelación más por venir. Con cada paso que dio hacia la sala de emergencias, se preguntaba si alguna vez podría reparar lo que se había roto. Si todo lo que había vivido había sido en vano. Enfrentaría cualquier horror, pero el futuro pintaba un cuadro oscuro y aterrador, lleno de preguntas aún. Sin respuesta. La atmósfera del vestíbulo se tornó aún más tensa mientras los gritos de las jóvenes resonaban en la sala. «¡Es un monstruo!», clamaban, con la sangre hirviendo por la injusticia. Sebastiana sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La verdad que había buscado durante tanto tiempo se oscurecía, pero había algo más, un instinto que la empujaba a descubrir. Mientras la confusión aumentaba, la enfermera que había aparecido antes regresó. Con un rostro pálido y ojos desorbitados. «¡Necesitamos a la madre de Juan! ¡Ahora!». Su voz temblaba en el aire de desespero. Con una determinación que no sabía que poseía, Sebastiana se plantó en el centro del tumulto. «¡Yo soy su madre!», gritó, incapaz de contener la rabia y el miedo. El hombre que decía ser su padre. Intentó acercarse, pero el grupo de jóvenes lo reprimió, gritando una lista de acusaciones. «¡Tú lo atropellaste! ¡Es tu culpa!». Cada palabra era como una puñalada en el pecho de Sebastiana. La confusión aumentaba y los rostros a su alrededor empezaban a remolinarse. Las miradas de desprecio arrojadas sobre este hombre la encendían en ira. «No me importa lo que digas. Él está herido y necesita ayuda», insistió ella. Pero la presión se apretaba en su pecho. El miedo se transformaba en un volcán a punto de estallar. Sin embargo, había un eco en su mente. ¿Qué está pasando realmente? La enfermera avanzó repentinamente hacia el hombre. «¿Tú eres el responsable?», cuestionó, acusándolo con su mirada. Él se agitó, y en ese momento un giro brutal se desató. «Espera, no soy solo». «¡Yo!», exclamó, viendo cómo las manos de todos se tensaban. «¿No lo entienden? Juan, él no es solo hijo de ustedes dos». Su voz se cortó, y algo en su mirada apagó el griterío momentáneamente. «Juan es un testigo». El silencio llenó el aire como un balde de hielo. La frase se deslizaba lentamente por la sala. «¿Un testigo de qué?», preguntó Sebastiana, incapaz de creer lo que escuchaba. Una noche, él vio algo, un asesinato, y está involucrado. Nadie sabía lo que significaba para él hasta ahora. El murmullo creció, las miradas cambiaron de dirección, buscando respuestas en el rostro de Sebastiana. «¡No puede ser! ¡Él es solo un niño!», gritó una voz entre el grupo. Pero eso no impidió que el caos comenzara a desenredar la historia. «Sí, pero es su hijo y no se dio cuenta. Yo lo sabía, pero me lo taparon todos. Por eso me alejé de ustedes. Por eso no volví. Se suponía que era un sueño, un nuevo comienzo, pero no era así. Y yo lo dejé caer en este tormento». La confusión giró en la habitación, mientras todos intentaban ensamblar las piezas. Sebastiana sintió como si el suelo se abriera de un tirón. Su mente giraba a 1000 por hora.
Las palabras de su diario regresaban, avisándole que tuviera cuidado con lo que desenterraba. ¿Juan? ¿Un testigo? ¿Qué imagen se había formado en su mente de él? Su corazón latía descontrolado. El hombre, el padre que había estado ausente, se acercó a ella. Lo que más temes es que él pueda ser el próximo objetivo. Él tiene que contarlo antes de que sea demasiado tarde. El eco de sus palabras caló hondo en Sebastiana, tratando de soportar la magnitud del horror. De repente, un golpe resonó de nuevo. Esta vez, las puertas de emergencia se abrieron de golpe y un grupo de hombres encapuchados irrumpió, con énfasis de violencia en sus miradas. «¡Nadie se moverá!», gritaron, levantando armas que brillaban en la penumbra. La sala se congeló, todo se detuvo y el aire se volvió denso, tan pesado que Sebastiana no podía respirar. «¿Qué está pasando?». El miedo envelopó todo y el mundo que creía conocer se desmoronó. En ese instante vio la verdadera mirada detrás de aquellos hombres. Era una mezcla de venganza, desesperación y algo que le dejó claro: no solo estaban ahí para hacer daño, sino para llevarse a Juan. La conexión entre su hijo, el revuelo y la verdad comenzaba a conectar puntos que nunca imaginó. «¡Juan!», gritó, mientras los ecos de otra vida comenzaban a desaparecer. La cruda realidad se hacía tangible y su corazón se llenó de terror. Lo que creía conocer sobre su vida, sobre su amor y su historia, estaba a punto de destaparse. ¡No! El tiempo se suspendió. Lo que había comenzado como un rescate, ahora era un juego mortal. Estaba lista para enfrentar el verdadero horror de su pasado y proteger lo que más amaba. Sebastiana sabía, en el fondo, que todo se resolvía dentro de unas pocas respiraciones, pero el futuro no prometía nada bueno y la línea entre la verdad y la farsa estaba a punto de desvanecerse. Por completo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los gritos resonaban en la sala, creando un torbellino de caos que envolvía a Sebastiana. Las sombras de aquellos hombres encapuchados la acechaban, pero eran las miradas de odio de los jóvenes lo que la paralizaba. «¡Es un monstruo!», seguían clamando, como si esas palabras pudieran borrar su historia. Cada palabra era un eco en su mente. Por un segundo, el tiempo se detuvo. ¿Cómo había llegado a esto? Su vida, construida sobre secretos y momentos robados, estaba a punto de desmoronarse. El sudor le corría por la espalda mientras una voz resonaba en su interior. «¡Haz algo!». Y de repente, con un giro inesperado, la puerta del vestíbulo se abrió de par en par. Un grupo de hombres armados, más de 5, entraron a la sala, sus rostros ocultos tras pasamontañas. «¡Nadie se moverá!», gritaron, llenando el aire de una amenaza tangible. A medida que sus ojos escudriñaban el lugar, la atmósfera se tornó aún más opresiva. «Buscamos a Juan. Es hora de que pague por lo que ha visto». Los murmullos crecieron en intensidad. «¿Qué ha visto?», preguntó una mujer entre el grupo de jóvenes, su voz temblando de shock y miedo. «¿Qué le has hecho?». Sebastiana sintió que su corazón se desbocaba. «¡Juan!». Su voz salió como un susurro desesperado, pero todo sucedía tan rápido que apenas podía procesar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué buscaban a su hijo? ¿Qué había revelado? El hombre que había dicho ser el padre de Juan se acercó lentamente, sus ojos fijos en los encapuchados. «No lo toquen, él no es un criminal». Su voz tembló, pero tenía un aire de desesperación.
En ese momento, algo en él cambió. Sebastiana notó una chispa de reconocimiento en su mirada, como si recordara algo vital. «No eres quien dices ser», gritó uno de los encapuchados, señalándolo con el dedo. «Has estado jugando con fuego y ahora el fuego se ha vuelto contra ti». La culpa y el temor se mezclaron en el rostro del hombre, visible incluso detrás de su rabia. «¡Basta! ¿Qué demonios está pasando?», gritó Sebastiana, la confusión transformándose en furia. Y justo entonces un ruido sordo resonó en la parte trasera de la sala. Todos se giraron, pero fue un instante de distracción fatal. Uno de los encapuchados empujó a la enfermera, que estaba tratando de interceder, y apuntó su arma hacia el hombre. «Tú lo sabes todo, porque Juan es un testigo más que una víctima». Fue como si se hubiera estancado el tiempo. Sebastiana sintió el aire helarse. La realidad comenzó a retorcerse a su alrededor. No solo estaban aquí por un accidente. Había algo más oscuro, algo más profundo. El hombre se tambaleó. Su mirada de miedo y resignación se transformó al instante. «¡No puede ser! Nunca debiste enterarte». Y antes de que pudieran asimilar sus palabras, un tercer encapuchado giró su rostro hacia Sebastiana. «Es cierto, Sebastiana. Tu hijo no solo ha visto algo. Eres parte de un plan mayor, un plan que de ser revelado podría cambiarlo todo». Sebastiana se quedó congelada. «¿Tu hijo?», preguntó, sintiéndose traicionada. «¿Qué tienen que ver ustedes con él? Él no es un criminal». El hombre encapuchado dio un paso adelante, su voz oscura y llena de rabia. «No, pero su padre sí lo fue. Y Juan ha heredado el legado de mentiras que tú y él han mantenido. Lo que él vio hace 3 años en aquel callejón lo ha marcado. Y ahora es su carta de juego». De repente las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Era como si una tormenta hubiera estallado en su mente. Las revelaciones, las conexiones, cada secreto que había guardado, cada palabra no dicha, afectaban a Juan de maneras que no comprendía. Cada secreto que había guardado, cada palabra no dicha, afectaban a Juan, que estaba detrás de una cortina de seguridad. «¡No!», Sebastiana gritó, corriendo hacia adelante. Pero en el momento en que alargó la mano, una explosión resonó fuera del hospital. ¡Bum! El sonido era ensordecedor. Ventanas temblaron y el caos se desató. Todo se desmoronó. El humo llenó el vestíbulo. Gritos y pánico. Las luces parpadearon. La última imagen que vio fue a Juan, con su mirada asustada, mientras todo alrededor se oscurecía. ¿Qué había aprendido Juan? ¿Qué legado había heredado? Aquel instante se sintió eterno. Donde ella pensaba que todo estaba claro, ahora solo había sombras y caos. La traición que la rodeaba, la confusión que enturbiaba su mente, la llenaron de terror y determinación. Mientras el humo giraba y los ecos resonaban, Sebastiana sabía que debía encontrar a Juan, a toda costa. Pero esa búsqueda apenas comenzaba, y el camino estaba lleno de misterios por descubrir. El caos se desató en el vestíbulo. El estruendo del estallido aún resonaba en los oídos de Sebastiana. El humo llenaba el aire, dificultando la respiración. En medio de la confusión, vio cómo el hombre, el supuesto padre de Juan, caía al suelo, empujado por el impacto y el miedo. Su rostro se iluminó por un instante con la revelación que solo ahora comenzaba a comprender. Su historia no solo estaba llena de secretos, sino de mentiras que apuntaban en direcciones insospechadas. «Juan», gritó de nuevo, aferrándose a la esperanza de que su hijo estuviera a salvo. Pero el caos absorbía su voz. De repente, una sombra emergió del humo,
y en un giro inesperado, un viejo conocido apareció ante ella. ¡Doña Sebastiana! Gritaron a coro. Era un grupo de sus vecinos del pueblo, aquellos a los que había visto crecer. Algo en su mirada le heló la sangre. ¡No están a salvo aquí! ¡Vámonos!, compañeros gritaban, sacándola de sus pensamientos. Sin saber por qué, en sus gestos había una mezcla de urgencia y miedo. Justo cuando pensaba que la situación era crítica, uno de ellos se acercó y puso una mano firme sobre su hombro. «Es hora de que sepas la verdad». Las palabras de su amigo resonaron en su mente. «¿Qué verdad?», replicó, el corazón palpitándole con fuerza. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un sonido atronador cortó el aire. La puerta principal se abrió a la fuerza, revelando a un grupo de hombres armados que entró como un vendaval, sus rostros ocultos. «¡Tas máscaras! ¡Nadie se mueve!», su voz resonó como un trueno, engullendo la sala en silencio. Nadie se atreve a respirar. Todos miraban y el sudor empapaba la espalda de Sebastiana. Al mismo tiempo, su amigo la empujó hacia atrás y le murmuró en el oído: «Tú eres la clave. Tienes que recordar lo que conocías». Sudor frío le recorrió la frente. Volvió a enfocar su mirada en el hombre que decía ser el padre de Juan. Algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento. «Tú no eres quien dices ser», murmuró, y la incertidumbre comenzó a abrirse paso de nuevo. El hombre bajo la máscara sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «¡Claro que no!», exclamó. «Soy aquí para arreglar este desastre». Con un leve movimiento de su mano, mostró un objeto brilloso, una medalla de reconocimiento. El aire se heló. Esa medalla la vi antes. El recuerdo vino a su mente. Una historia antigua, susurros en la plaza sobre un hombre que había desaparecido años atrás, después de un escándalo mortal. Eras un policía. Pero, ¿qué tienes que ver con Juan? Él es un testigo cierto, pero también es el hijo que creí perdido. La revelación golpeó como un relámpago. Su corazón se detuvo. La pieza que faltaba en su rompecabezas caía, pero no podía ser. ¡No podía ser! Todo en su mundo comenzaba a desmoronarse. «¿Qué dices?», preguntó, el miedo destilando en su voz. «Juan no es solo parte de este lío. Es mi hijo biológico. Ha heredado lo que nunca debió llevar. Y ustedes solo están atrapados en esto», dijo, gesticulando hacia el grupo de jóvenes conmocionados, que ahora retrocedían en pánico. El tumulto de sus pensamientos giraba como un torbellino. «Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste?». Su voz temblaba. «¿Por qué nos hicieron esto? Porque la verdad es peligrosa y nuestra conexión podría destruir todo». La voz del hombre era grave, casi una advertencia. «He estado persiguiéndolos a ustedes. Ya no hay tiempo. Tienen que irse ahora». Pero el grupo de amigos del pueblo no se movía. Sus miradas, llenas de incredulidad, se voltearon hacia ella, esperando algún tipo de respuesta, alguna señal. En el fondo, la angustia acumulada parecía estar listas para estallar en un grito colectivo. En ese instante, la situación se volvió explosiva. Un grito resonó del fondo del hospital. «Juan». Era una voz conocida, llena de desesperación. Todo se detuvo en Sebastiana. Sabía que debía ir a buscar a su hijo, pero la verdad la estaba atrapando, la estaba devorando. La conexión entre todos ellos, el pasado, la angustia. ¿Quién era en realidad? Las respuestas se desvanecían. El móvil de la vida giraba completamente. «¿Qué hago?», preguntó, mirando a todos a su alrededor, sabiendo que la urgencia pesaba sobre ella. «¿Sigo con él?».
El mundo que conocía se estaba desmoronando. La línea entre el bien y el mal se había vuelto invisible. En esa confusión, escuchó el eco de su diario en su mente. Cada palabra como un dardo que se incrustaba en su pecho. Ten cuidado con lo que desenterra. De repente, la escena se tornó más caótica. Se oyó un nuevo sonido. Un disparo resonó a través del vestíbulo. Todos gritaron mientras el caos se desataba una vez más. ¿Quién era el enemigo? ¿Qué había estado ocultando? Sebastiana se congeló. El aire en sus pulmones se volvió denso. ¿Cuántas verdades más había que descubrir antes de que fuera demasiado tarde? Mientras la confusión la rodeaba, se preguntó si Juan era el hilo que conectaba todo. ¿Estaría a punto de perderlo para siempre? El caos seguía en aumento en el vestíbulo del hospital. Los gritos y el desorden llenaban el aire. Cada segundo era una bomba de incertidumbre que estallaba en sus venas. Sebastiana se aferró a sus amigos. El rostro pálido de esa mujer le recordó que estaban todos en un peligro inminente. ¡Juan! Gritó desesperada, sintiendo como el nudo en su garganta se hacía más presente. No podía perderlo, no podía dejar que lo atraparan. Pero el disparo había creado un caos que paralizaba a todos. Las miradas se cruzaban, unos llenos de miedo, otros de incredulidad. Mientras miraba a su alrededor, notó cómo algunos jóvenes, aquellos que antes la culpaban, ahora sostenían un aire de confusión, como si estuvieran desenmarañando las palabras del hombre encapuchado. «Este es un juego peligroso», dijo uno, retrocediendo un paso. La tensión era palpable. «Tienen que irse, fuera de aquí», insistió el hombre que había dicho ser el padre de Juan, su mirada alerta. Con un movimiento brusco, empujó a Sebastián hacia una salida trasera, justo cuando una serie de explosiones retumbaron fuera del hospital. El sonido era ensordecedor. Las luces parpadearon nuevamente. Y una onda de choque hizo que todos se tambalearan. «¡Vamos!», gritó uno de sus amigos, tomando su brazo. Ella obedeció, sin pensar, dejando que el pánico la guiara, mientras corría hacia la salida, su corazón golpeando con fuerza. Pero antes de que pudiera dar el último paso, un segundo disparo resonó. Todo el mundo se congeló. En ese momento, una figura apareció de entre el humo. Era Juan. «¡Mamá!», gritó, sus ojos desorbitados de terror. Sebastiana sintió un destello de esperanza, pero inmediatamente se desmoronó cuando vio que algo brillaba en su mano. Una pistola. «¡Juan, no!», exclamó, aterrorizada. Su hijo no podía estar involucrado en esto. «¡Es un testigo! ¡Tú no entiendes!», gritó quien se hacía llamar su padre. La voz del hombre era frenética, pero la confusión envolvió la sala. Como una niebla divisoria, Juan negó con la cabeza, el sudor empapando su frente. «Yo no hice nada, solo vi algo que no debía». Los murmullos crecieron entre la multitud, preguntas rebotando como pelotas de pinball. «¿Qué viste, Juan? ¿Qué está pasando?». Fue entonces que la verdad los golpeó. El hombre encapuchado, de pie frente a todos, rió con una risa amarga. «Esto es solo el principio, queridos. Juan es más que un testigo. Él es el hijo que todos han ignorado». La revelación se sintió como un balde de agua helada. Sebastiana se quedó atónita. «¿Qué dices?», balbuceó, el horror inundando su corazón. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo era posible que su hijo estuviera en el centro de una conspiración criminal que no comprendía? «Juan, su madre era una criminal»,
continuó el encapuchado en tono burlón. Un oscuro secreto sobre su familia. Pero eso no es lo peor. Él es el heredero de una venganza. Cada cosa que ha pasado ha sido un juego. Y tú, Sebastiana, has sido una pieza de este rompecabezas desde el principio. El aire se volvió gélido. Todo se desmoronó ante sus ojos. No, no puede ser, murmuró, mientras recordaba esa primera vez que se conocieron. Los ojos de Juan como espejos de su propia historia. Juan, dímelo, no puedes estar de acuerdo con esto. Lo que tú hiciste, rugió Juan, con ojos de furia y dolor. Yo he sido solo un peón en este desastre. ¿No lo entiendes? Ellos estuvieron siempre detrás de mí. Cada paso, cada susurro, todo es parte de un juego más grande. Se sintió suspendida en un segundo eterno. La conexión que había compartido con su hijo, todo lo que había luchado por entender, se desenredaba frente a ella. Así que, ¿todo ha sido un juego? ¿Nuestras vidas? ¿Por qué, Juan? Él estaba a menudo asustado, pero hoy se sentía listo para pelear. Porque yo soy más de lo que piensas. La miraba con intensidad. Y necesito que tú entiendas que no estoy solo. Los que vienen son más que enemigos, son familia. Y me han estado buscando. Entonces el corazón de Sebastiana se detuvo. La revelación la golpeó como una ola. El hecho de que el grupo de encapuchados que los perseguía era, de hecho, su propia familia. Aquellos con los que había roto lazos por un doloroso pasado. Con un horror creciente, comprendió que lo último que pensó era que quizás, de alguna manera, había estado protegiendo a sus enemigos todo este tiempo. ¡No! ¡No puede ser! El horror la invadió, y cuando trató de retroceder, un grito se oyó en la distancia. ¡Sebastiana! Era Concepción, desesperada y llena de terror. Cada camino había cruzado, cada historia entrelazada. Todos se miraron entre sí, las miradas llenas de incredulidad, mientras el caos seguía rugiendo a su alrededor. La verdad aún estaba flotando en el aire. No había respuestas, solo preguntas. La conexión entre ellos se sentía más tenue que nunca. Y la historia de su familia estaba a punto de desmoronarse con cada respingo. ¿Qué haremos ahora? El miedo en su voz hizo eco en la multitud. ¿Era posible que todo se hubiera basado en mentiras? Todo estaba a punto de cambiar para siempre. La tensión seguía en aumento en el vestíbulo del hospital. Las miradas de todos se cruzaban, llenas de miedo y confusión. Sebastián, el hombre que decía ser el padre de Juan, insistió en su verdad, mientras los murmullos se disparaban entre los presentes. «Juan es más de lo que ustedes creen», gritaba, presionando sus manos contra el pecho, como si pudiera controlar el caos. «Déjenlo en paz», exclamó una voz desde el fondo, y todos los ojos se volvieron hacia la figura conocida de Concepción. Su mirada estaba llena de determinación, pero en su mano también había una pistola. «No me obliguen a usar esto». Su voz temblaba, pero la amenaza era clara. La tensión se electrificó y el aire parecía vibrar. «¿Qué haces, Concepción?», preguntó Sebastiana, sintiéndose atrapada entre la verdad reveladora y el miedo. «Bájala». La mirada ansiosa de su amiga hería más que cualquier golpe. Pero fue Juan quien rompió el silencio. Su voz resonó con una mezcla de rabia y desesperación. «Basta, nunca he sido un testigo, nunca fui parte de esto». Las palabras salían de su boca como balas, llenas de dolor y angustia. La sala quedó en un asombro absoluto. Y justo cuando todos intentaban procesar lo que estaba sucediendo,
El sonido de una sirena lejana comenzó a acercarse. El caos y el ruido se intensificaban, revelando la inminente llegada de la ley. ¡Es la policía!, gritó un joven del grupo de amigos de Sebastiana, su voz llena de pánico. ¡No podemos quedarnos aquí! La urgencia era palpable. Sin embargo, en medio del tumulto, algo aún más aterrador ocurrió. Con un movimiento rápido, uno de los encapuchados aprovechó la distracción y antes de que alguien pudiera reaccionar, lanzó una granada al centro del vestíbulo. El estallido fue ensordecedor. La explosión llenó el aire de humo y gritos. El mundo se volvía un torbellino de polvo y caos. Sebastiana, cubierta por la onda de choque, sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Por un instante, todo quedó en blanco, y luego el grito desgarrador de Juan rompió la oscuridad. ¡Mamá! El tiempo se detuvo. Tras el humo, Sebastiana vio dos figuras. La figura de Juan caía al suelo, mientras la búsqueda de la salvación se convertía en una pesadilla. La mirada de Concepción, llena de terror, se encontró con la de Sebastián, como si comprendieran lo que estaba a punto de suceder. La confusión se convirtió en un torbellino emocional. El dolor la consumía. ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué tenían que estar atrapados en este horror? Con cada respiración sentía que el aire se le escapaba. Los gritos resonaban y la oscuridad comenzaba a engullir sus esperanzas. Pero en ese tumulto, Sebastián dio un paso adelante. ¡Juan, resiste! Su voz se elevó por encima del ruido. Si había alguna justicia en el mundo, debía protegerlo, aunque su corazón gritara que todo estaba perdido. Sin embargo, todo se desmoronaba rápidamente. La realidad se tambaleaba. Un eco surgió detrás de ella, un susurro que hizo que su piel se erizara. Sebastiana giró rápidamente y el rostro que la miraba era el de alguien que nunca había esperado ver. Soy yo, el regreso. La revelación la golpeó como un rayo. Era su hermano. ¿Qué? Su corazón se detuvo. No puede ser. La imagen de su hermano, aquel que había huido tras el escándalo, la sumió en un desconcierto helado. Debías estar muerto. Los ojos de su hermano destellaban con una intensidad que la hizo retroceder. No estoy muerto. He estado escondido y ahora todo se conecta. Tú, yo, esto, Juan, es más importante de lo que crees. Todo el mundo parecía quedarse sin aliento. Mientras la confusión reinaba, la verdad se deslizaba como una sombra entre ellos. ¿Todo lo que había creído ahora era una farsa? La conexión con su hermano, la razón detrás del peligro, el legado. De mentiras que nunca había imaginado. Todo comenzaba a entrelazarse, guiándola a una revelación aterradora. El destello de la sirena se acercaba, luces cálidas iluminando todo el caos que se había desatado. Y su cabeza giraba, tratando de seguir el hilo que conectaba todo. ¿Qué significado tendría esto? ¿Cómo podían haberse metido en esta red de engaños? La tensión se cortaba con un cuchillo. Mientras el caos se extendía, Sebastiana sabía que cualquier decisión que tomara podría determinar el destino de su familia. Pero en el fondo de su corazón sentía que todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. Las preguntas sobre su hijo, sobre su hermano, sobre el oscuro legado que arrastraban, ahora se volvían más sombrías que nunca. Sin embargo, lo que estaba sucediendo no era. Más que el principio, la revelación de su hermano la dejó a la deriva, tambaleándose entre la incertidumbre y un futuro que se oscurecía cada vez más.
¿Podría enfrentar la verdad oculta detrás de la existencia de Juan? Las luces de sirena llenaron la escena, pero Sebastiana ya no sabía si quería huir o pelear. Todo estaba a punto de cambiar. La verdad era más compleja de lo que había imaginado, y le quedaba una pregunta. ¿Cómo terminaría esta historia? La tensión seguía en aumento en el vestíbulo del hospital. Las miradas de todos se cruzaban, llenas de miedo y confusión. Sebastián, el hombre que decía ser el padre de Juan, insistía en su verdad, mientras los murmullos se disparaban entre los presentes. «Juan es más de lo que ustedes creen», gritaba, presionando sus manos contra el pecho, como si pudiera controlar el caos. «¡Déjenlo en paz!», exclamó una voz desde el fondo, y todos los ojos se volvieron hacia la figura conocida de Concepción. Su mirada estaba llena de determinación, pero en su mano también había una pistola. «No me obliguen a usar esto». Su voz temblaba, pero la amenaza era clara. La tensión se electrificó y el aire parecía vibrar. «¿Qué haces, Concepción?», preguntó Sebastiana. «Oh, sí, la intriga se intensifica. La batalla de voluntades comienza». ¡Ja, ja, ja! Sintiéndose atrapada entre la verdad reveladora y el miedo. «Bájala». La mirada ansiosa de su amiga hería más que cualquier golpe. Pero fue Juan quien rompió el silencio. Su voz resonó con una mezcla de rabia y desesperación. «Basta. Nunca he sido un testigo. Nunca fui parte de esto». Las palabras salían de su boca. ¡Ja, ja, ja! Como balas llenas de dolor y angustia. La sala quedó en un asombro absoluto. Y justo cuando todos intentaban procesar lo que estaba sucediendo, el sonido de una sirena lejana comenzó a acercarse. El caos y el ruido se intensificaban, revelando la inminente llegada de la ley. «¡Es la policía!», gritó un joven del grupo de amigos de Sebastiana, su voz llena de pánico. «No podemos quedarnos aquí». La urgencia era palpable. Sin embargo, en medio del tumulto, algo aún más aterrador ocurrió. Con un movimiento rápido, uno de los encapuchados aprovechó la distracción y, antes de que alguien pudiera reaccionar, lanzó una granada al centro del vestíbulo. El estallido fue ensordecedor. La explosión llenó el aire de humo y gritos. El mundo se volvía un torbellino de polvo y caos. Sebastiana, cubierta por la onda de choque, sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Por un instante, todo quedó en blanco. Luego, el grito desgarrador de Juan rompió la oscuridad. «¡Mamá!». El tiempo se detuvo. Tras el humo, Sebastiana vio dos figuras. La figura de Juan caía al suelo mientras la búsqueda de la salvación se convertía en una pesadilla. La mirada de Concepción, llena de terror, se encontró con la de Sebastián, como si comprendieran lo que estaba a punto de suceder. La confusión se convirtió en un torbellino emocional. El dolor la consumía. ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué tenían que estar atrapados en este horror? Con cada respiración sentía que el aire se le escapaba. Los gritos resonaban y la oscuridad comenzaba a engullir sus esperanzas. Pero en ese tumulto, Sebastián dio un paso adelante. «¡Juan! ¡Resiste!». Su voz se elevó por encima del ruido. Si había alguna justicia en el mundo, debía protegerlo, aunque su corazón gritara que todo estaba perdido. Sin embargo, todo se desmoronaba rápidamente. La realidad se tambaleaba. Justo entonces, el humo se disipó un poco y algo inesperado ocurrió. Una figura emergió de la entrada principal, tan repentina que todos se giraron. Era un hombre de aspecto familiar, pero diferente. Llevaba una chaqueta de cuero y su mirada era feroz.
—¿Sebastiana? —llamó, su voz llena de urgencia. Sebastiana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. —¿Quién eres? —preguntó, mirando la escena caótica. Pero el hombre solo se acercó más, ignorando las miradas atónitas. —Soy Nicolás, tu hermano, el que creías muerto. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. ¿Qué? Su voz era un susurro. La incredulidad la envolvía. No, esto no puede ser. Sebastián, ahora no es el momento, gritó Nicolás, mirando a su alrededor. Los hombres que vienen no son solo enemigos, son los responsables de todo. Y Juan, él tiene que conocer la verdad. La sala parecía tambalearse. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¡Estás loco! Los murmullos se dispararon otra vez. Algunos se cubrían la boca, otros intercambiaban miradas de horror. ¿Qué significaba eso? ¡Calla, tía! Gritó Juan, aferrándose al costado de la mesa. Me siento extraño. De repente se llevó una mano a la cabeza. La confusión y el dolor se reflejaban en su expresión, mientras su rostro palidecía. ¡No, no, Juan! Sebastián se lanzó hacia él, pero un estallido de dolor recorrió su mente y la imagen de su hermano tembló, revelando algo más oscuro. Su hermano había vuelto de entre los muertos, pero antes de que pudieran reaccionar, Juan se desplomó, temblando mientras un murmullo se alzaba sobre los gritos. «Él no es lo que parece», intervino Nicolás, su voz resonando con una verdad desgarradora. «Él es parte del legado. El dinero, la traición. No es solo un testigo. Es una amenaza para todos nosotros». El impacto de esas palabras golpeó a los presentes como un huracán. La sala se congeló y la verdad temida quedó al descubierto. La relación que creían tener se desmoronaba en una nueva perspectiva. Un eco de revelaciones de su hermano que definían la conexión que tenían. ¡Basta! ¡No quiero escuchar más!, gritó Sebastiana, sintiendo que el aire se iba de sus pulmones. Pero era demasiado tarde. El caos ya había brotado. Nicolás giró hacia el grupo de encapuchados que se acercaban, sus miradas ahora llenas de una mezcla de pavor y determinación. Ellos vendrán por Juan, y no solo por lo que sabe. Vendrán por sangre. Cada palabra de Nicolás era un garfio que enterraba la esperanza. ¿Estaba su hijo en peligro por un pasado que nunca comprendió? ¿Podría Juan realmente ser el centro de un conflicto aún mayor? La sala se llenó de murmullos y gritos de desesperación, pero el tiempo se había detenido para Sebastiana. Todo lo que conocía ahora estaba bajo la sombra de un secreto aún más oscuro. ¿Qué harían? ¿Cómo podrían enfrentar esto juntos? La situación se intensificó y entonces, justo antes de que se desatara el caos total, otro disparo resonó en el aire. Un golpe mortal, un grito ahogado dejó escapar en el silencio, y todos miraron en dirección a Juan. ¿Era eso posible? ¿Había realmente fallado un golpe final contra el legado que nunca pidió ser parte? Sebastiana sintió que las piezas del rompecabezas se desmoronaban en 1000 pedazos y se dio cuenta de que la verdad es más volátil de lo que jamás imaginó. ¿Era su hijo un héroe o un villano en esta historia? El aire se llenó de preguntas no respondidas. La última imagen que retuvo fue la de Juan y su hermano, sus destinos ahora conectados en una espiral de confusión y peligro, mientras el eco de la sirena llenaba la sala de un nuevo sonido que profería una tristeza ineludible. La confusión era profunda. ¿Podría verdaderamente haber una salida de esta enredada tela de secretos?
todo estaban a punto de descubrirlo, y el tiempo fluía de forma descontrolada, como un río que arrastra todo a su paso. El aire era denso, casi irrespirable. El caos se apoderaba del vestíbulo, y el nerviosismo llenaba cada rincón. El eco del disparo aún retumbaba en las cabezas de todos, y las miradas se cruzaban llenas de ansiedad. Juan yacía en el suelo. La desesperación pintaba su rostro. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. ¡Juan!, gritó Sebastiana, mientras se acercaba, su corazón latiendo con fuerza. De repente, un estruendo resonó a lo lejos, un sonido sordo que estremeció a todos. ¡Es la policía! Alguien gritó. Pero eso no hizo más que aumentar el shock que ya inundaba el cuarto. En medio de la confusión, las miradas se volvieron hacia Nicolás, su hermano, quien había aparecido de la nada, cargando un peso que parecía más grande que él mismo. «Tienes que creerme. Ellos no son solo criminales. Juan, él es parte de esto». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sebastiana, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Nicolás tragó saliva. Sus ojos reflejaban un miedo profundo. «Hay mucho más en juego de lo que imaginas. No solo lo han estado persiguiendo a él, también a mí». En ese instante, Juan se movió, debilitado, intentando levantarse. «No puedo dejar que me atrapen. Ellos...» Su voz se cortó y su rostro se contorsionó en dolor. Y fue en ese momento que el caos se intensificó. Una sombra apareció tras Nicolás, un hombre robusto con una mirada afilada. «¡Nicolás, retrocede!», gritó. Pero fue demasiado tarde. El hombre empujó a Nicolás de lado y se lanzó hacia Juan. En un giro inesperado, Sebastiana tomó un paso al frente. «¡No!», se escuchó su grito, pero el tiempo no se detuvo. En un parpadeo, las luces del vestíbulo parpadearon y el hombre lanzó un objeto extraño hacia el grupo. Una explosión de luces. Un destello rojo iluminó sus ojos y en un abrir y cerrar de ojos, la escena cambió radicalmente. La sala se oscureció y un humo espeso llenó el ambiente. Gritos ensordecedores sonaban por todas partes, mientras el suelo vibraba bajo sus pies. El mundo de Sebastiana se volvió caótico, con gente corriendo en todas direcciones. «¿Qué está pasando?», pensó, su mente tratando de hacer sentido de lo que sucedía. Pero entonces un ruido sordo y desgarrador resonó cerca de ella, y en ese momento sintió un frío helado recorrer su cuerpo. A su lado, Nicolás se desplomó. Un golpe certero, y lo que había sido su hermano ahora yacía inmóvil en el suelo. «¡No, Nicolás!», su voz se convirtió en un grito de horror. La mezcla de confusión y dolor la invadió. Sintiendo que el suelo se desquebraja bajo sus pies, todo lo que había creído, cada verdad compartida, se desvaneció en un susurro. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». Sus palabras eran balas llenas de angustia, sus emociones desbordándose. «¡Sebastiana! ¡Hay que irse! ¡Ahora!», gritó Juan, mientras intentaba levantarse. Pero el ruido de la sirena se acercaba y el caos lo devoraba todo. Ella parpadeó, tratando de comprender la enormidad de la situación. ¿Cómo había pasado de la tranquilidad a este desastre total? Y con el horror del momento, una revelación aún más impactante se deslizó en su mente. «Juan, no eres solo un testigo. Es más importante de lo que crees. Eres el legado que ellos desean». La verdad se deslizaba entre ellos como un veneno en el aire. El tiempo parecía detenerse.
cuando, de repente, un hombre encapuchado emergió del humo, con un aire de autoridad que heló la sangre de todos. «Suelta tu arma, o habrá más muertes», gritó, su voz resonando. En ese momento, Sebastiana sintió como si todo su mundo se desmoronara. Cada relación, cada secreto, eran piezas de un rompecabezas que nunca había deseado completar. Este giro era devastador. El legado de mentiras y secretos se arrastraba hacia ellos con una fuerza imparable. Mientras la situación se intensificaba, no podía dejar de pensar en lo que había perdido, en cómo el pasado había vuelto para atormentarlos. Las luces se apagaron por completo, y el caos se desató de nuevo, dejándola a ella en una lucha desesperada por salvar no solo a su hijo, sino a la verdad que se desrobaba en este oscuro laberinto. En ese instante se dio cuenta de que la única manera de salir de ese horror podría implicar sacrificar todo. ¿Pero estaba lista para eso? El fatalismo reverberaba en su corazón, y en ese mar de humo la luz brillaban, sus esperanzas aún vivas.